Saludos estimados amigos y patrocinadores, yo soy Juan Pablo de Romanos 1:16. Bienvenidos a un nuevo video. En los últimos días, estimados amigos, varios comunicadores cristianos, portales de internet, continúan insistiendo que Israel no tiene absolutamente ya ningún papel en la historia de la redención, que la tierra de Palestina o que Jerusalén como ciudad tampoco tiene ninguna relevancia, que dentro de la profecía bíblica que la iglesia debe de estudiar, el papel de Israel, de los judíos como nación, pues cuando mucho tiene una relevancia secundaria. Y bueno, de esto vamos a hablar brevemente el día de hoy. La Escritura, estimados amigos, dice sin lugar a dudas, como lo vamos a demostrar enseguida, que hay una promesa dada a Israel nacional que tiene que ver con la tierra. Y vamos a empezar, estimados amigos, abriendo nuestras Biblias en Deuteronomio 32, versículos 8 al 9. Dice la Sagrada Escritura: cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, les puso límites a los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob es su herencia asignada. Vemos que de manera muy temprana en la Sagrada Escritura se empieza a hablar de la relación que existe entre el pueblo de Israel y la tierra que se les ha prometido o que se ha fijado para ellos. Para la nación de Israel, para los judíos, en la profecía bíblica, claro que hay definitivamente un lugar aún todavía y profecías que cumplirse respecto de la nación de Israel, que no nada más tienen que ver con su salvación, sino que tienen que ver con la tierra y tienen que ver con el reino prometido. En la Biblia, estimados amigos, el plan profético no solamente le corresponde a la iglesia, también hay un plan profético para las naciones gentiles y por supuesto y principalmente hay un plan profético para la nación de Israel. Arnold Fruchtenbaum, un experto en todas las cuestiones que tienen que ver con Israel, indica que la tribulación profetizada en las Sagradas Escrituras tiene tres propósitos. Número uno, poner fin a la maldad y a los malvados. Y tome usted nota que poner fin a la maldad y a los malvados, no nada más a los malvados dentro de los gentiles, sino también a los malvados dentro del pueblo judío. Fíjese lo que dice Isaías 13, versículo 9. Miren, ya viene el día del Señor, día cruel, de furor y ardiente ira. Convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. Este día de furor o ira, este día del Señor, es el día de la tribulación. En este mismo sentido, en el capítulo 24, donde se habla del juicio universal, los versículos 19 al 20 dicen lo siguiente: la tierra se quiebra, se desintegra, la tierra se agrieta, se resquebraja, la tierra tiembla y retiembla, la tierra se tambalea como un borracho, se sacude como una choza. Tanto pesa sobre ella su rebelión que caerá para no volver a levantarse. La tribulación tiene entonces pues este propósito purificador. El segundo propósito de la tribulación, dice Fruchtenbaum, es que el evangelio se predique mundialmente. Por eso Mateo 24:14 dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Íntimamente vinculado con esta profecía está Apocalipsis 7, versículos 1 al 8, en donde se relata de este avivamiento futuro. La Escritura dice en Apocalipsis: después de esto vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. La totalidad del mundo estaba allí de pie, deteniendo los 4 vientos para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar. Y escuchen,
Tierra y mar aquí deben de entenderse en su sentido literal. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Una vez más, 144,000 de todas las tribus de Israel. Y empieza a enlistar la tribu de Judá, de Rubén, de Gad, Aser, etc. Está hablando del Israel nacional, está hablando del Israel étnico. Con mucha claridad usted lo puede ver en su escritura. Por lo tanto, estos 144,000 serán 144,000 evangelistas judíos que durante el período de la tribulación llevarán el evangelio del reino por todo el mundo. El tercer propósito, según Fruchtenbaum, de la tribulación profetizada es ni más ni menos que la regeneración de todo Israel. Y miren, probablemente nuestros amigos reformados o los que pertenezcan a esta tradición estarán de acuerdo en los dos primeros propósitos de la tribulación, pero en el tercero es donde están absolutamente en contra, y como les he mencionado, es una tristeza que algunos en su desesperación no nada más lo han explicado 1, 2 y 3 veces, sino más de diferentes maneras, en diferentes foros. Es verdaderamente una preocupación que tienen que la iglesia voltee a ver a Israel y a la tierra en Jerusalén y los alrededores como relevante en los planes proféticos de Dios. De acuerdo con estas profecías relacionadas estrictamente con el pueblo judío, el poder de Israel debe menguar y deben abandonar su justicia propia y buscar la justicia a través de su Mesías Jesucristo. ¿Cómo llevará Dios a cabo este plan? Hay que abrir las escrituras en Ezequiel 20, versículos 34 al 38. Fíjese lo que dice aquí el profeta Ezequiel. Los sacaré de las naciones y de los pueblos por donde estaban esparcidos, y los reuniré con gran despliegue de fuerza y de poder, y con furia incontenible. Los llevaré al desierto que está entre las naciones, y allí los juzgaré cara a cara. Así como os juzgué a sus antepasados en el desierto de Egipto, también los juzgaré a ustedes. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Así como el pastor selecciona a sus ovejas, también yo los haré pasar a ustedes bajo mi vara, y los seleccionaré para que formen parte de la alianza. Y termina el versículo 38 diciendo: apartaré a los rebeldes, a los que se rebelan contra mí, los sacaré del país donde ahora viven como extranjeros, pero no entrarán en la tierra de Israel. Repito, en la tierra de Israel. Entonces ustedes reconocerán que yo soy el Señor. La tierra de Israel, el lugar geográfico de Israel, donde está Israel. Amigos, la iglesia tiene que reconocer en una lectura histórico, literal, gramatical, que cuando aquí la profecía habla de la tierra, no está hablando de la salvación, no está hablando en orden de algo espiritual, algo etéreo, algo platónico o neoplatónico. Está hablando de la tierra en un lugar geográfico, y en específico dice aquí la tierra de Israel. Hay que espiritualizar la escritura como muchos lo están haciendo para no ver lo que aquí dice con claridad. Fruchtenbaum ve el nacimiento del Estado moderno de Israel como una parte del cumplimiento de esta profecía. Ahora, estimados amigos, para algunos cristianos a los que les han dicho que la iglesia reemplazó a Israel y que aun cuando haya un remanente judío que será salvo en la tierra, finalmente la tierra como ubicación geográfica es irrelevante, pues esto es muy difícil de entender. Algunos, por otro lado, opinan que este trato especial de Dios con Israel, con los judíos, implica un favoritismo o un camino diferente de salvación que no podemos aceptar en la iglesia. Bueno, para empezar, amigos, no hay ningún camino diferente de salvación que el único que existe, de acuerdo con Hechos 4, versículo 12. De hecho, dice la Escritura
En ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Estamos hablando de Jesucristo. Por lo de los favoritismos o tratos especiales con la nación de Israel, pues no es ningún favoritismo. Simplemente Dios prometió a los judíos una salvación completa y también una tierra y un reinado desde esa tierra hacia todo el mundo. Y simplemente estamos esperando que Dios cumpla su promesa, al igual que esperamos que Dios cumpla la promesa que nos ha hecho a los gentiles, que es la promesa de salvación. Probablemente algunos gentiles encuentren insoportable la idea de que a los judíos se les ha prometido específicamente una tierra en una específica región geográfica, en un reinado específico encabezado por nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra, y que los gentiles estén allí también participantes de ese reino, porque la iglesia también reinará junto a Israel y con el Señor Jesucristo a la cabeza, por supuesto. Pero el que no tenga el pueblo gentil una primacía, quizá es lo que le ha molestado por varios siglos a teólogos, sobre todo supersesionistas. Pero no es lo que a usted y a mí se nos ocurra que debe de significar la Escritura, sino lo que significa la Escritura en sí misma. Finalmente, amigos, en Jeremías y en Ezequiel hay abundancia, pero mucha abundancia, de que la promesa dada a Israel en términos materiales de tierra en una ubicación geográfica está por cumplirse. Fíjese lo que dice en primer lugar Jeremías 16, versículos 14 y 15. Dice la Escritura: por eso afirma el Señor, vienen días en que ya no se dirá por la vida del Señor que hizo salir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino por la vida del Señor que hizo salir a los israelitas de la tierra del norte y de todos los países a donde los había expulsado. Yo, escuche esto, yo los haré volver a su tierra, la que antes di a sus antepasados. Dios está diciendo que va a hacer que los judíos regresen a la tierra que antes dio a sus antepasados, evocando por supuesto el pacto que Dios hizo con Abraham. Por cierto, estimados amigos, el reinado salomónico ya había quedado atrás. En este mismo sentido, y un poco más adelante, Jeremías 30, versículo 3 dice: porque vienen días, afirma el Señor, cuando yo haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y Judá, y los traeré a la tierra, otra vez, y los traeré a la tierra que di a sus antepasados y la poseerán, afirma el Señor. Esto fue lo que el Señor le dijo a Jeremías acerca de Israel y de Judá. Desde luego, estimados amigos, que algunos objetan aquí que se está hablando del retorno de los judíos después de los decretos de los emperadores o de los líderes paganos que los tenían exiliados. Pero fíjese usted las condiciones que establece la profecía bíblica acerca de este retorno. Jeremías 32, versículo 36 dice: por tanto, así dice el Señor Dios de Israel acerca de esta ciudad, que según ustedes caerá en manos del rey de Babilonia por la espada, el hambre y la pestilencia. Dice el versículo 37, voy a reunirlos de todos los países a donde en mi ira, furor y terrible enojo los dispersé, y los haré volver a este lugar para que vivan, ¿cómo? Para que vivan seguros. Los judíos en el tiempo de Cristo, estimados amigos, vivían todo menos seguros. Estaban bajo el yugo de una nación pagana. Ese no es el retorno del que está hablando el profeta Jeremías aquí. Estaban sujetos a las leyes paganas de un gobierno pagano al que tenían que tributar, al que tenían que respetar y el cual los podía ejecutar en acciones judiciales. Ese no es el retorno del que están hablando aquí los profetas. Dice que en este retorno vivirán seguros, y el versículo 38 dice: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. El pueblo judío en el tiempo de Cristo, el pueblo, la nación judía, había muchísima gente que rechazó a su Mesías, no nada más líderes religiosos. Aún después del establecimiento del Estado de Israel moderno, tenemos que en la tierra de Israel hay mucha perversión de diferentes tipos, como ocurre en otras democracias. En este retorno, estimados amigos, la condición será
que va a haber una concordia entre la forma de pensar y la conducta de los judíos o de los israelitas, a fin de que le teman al Señor. Dice el versículo 40, haré con ellos un pacto eterno, nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor, pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. Así dice el Señor, tal como traje esta gran calamidad sobre este pueblo, yo mismo voy a traer sobre ellos todo el bien que les he prometido. Esto evidentemente no ha acontecido aún. Hay un primer regreso del pueblo judío en incredulidad. Algunos estudiosos de la profecía bíblica observan dos tipos de regresos de los judíos a su tierra, el primero en incredulidad y el segundo en arrepentimiento y fe. Y observan que el establecimiento del moderno Estado de Israel es ese primer retorno a la tierra precisamente en incredulidad. Pero sea una cosa o la otra, es evidente que las condiciones de un retorno con estas características, tanto del pueblo como de la bendición de Dios sobre ese pueblo, aún no han acontecido. No podemos, por lo tanto, seguir diciendo una y otra vez que los judíos y la tierra no tienen ya ninguna relevancia en el plan de Dios, porque eso sería negar que hay profecías bíblicas que se van a cumplir como se han cumplido muchas otras en el pasado. ¿Está usted cuestionando, estoy yo cuestionando la soberanía y el poder de Dios para cumplir sus promesas? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Un poco antes, en el capítulo 30, el versículo 10 dice, no temas, Jacob, siervo mío, no te asustes, Israel, afirma el Señor. A ti, Jacob, te libraré de ese país lejano, a tus descendientes los libraré del exilio. Volverás en paz y tranquilidad y ya nadie te infundirá temor. ¿Por qué, amigos? Dice el versículo 11, porque yo estoy contigo para salvarte, afirma el Señor. Destruiré por completo a todas las naciones entre las que te había dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera quedarás impune. Dicen los versículos 17 y 18, pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor, porque te han llamado la desechada, la pobre Sión, la que a nadie le importa. Así dice el Señor, restauraré las fortunas de las carpas de Jacob y tendré compasión de sus moradas. La ciudad resurgirá sobre sus ruinas y el palacio se asentará en el lugar debido. Y surgirán en ellos, dice, cánticos de gratitud y de alegría, multiplicaré a su descendencia y no disminuirá. Y luego viene el 70 después de Cristo y una destrucción y una masacre. Estimados amigos, no podemos pensar que estas profecías se cumplieron con el retorno del exilio. Es simplemente inaceptable. Y fíjense que el versículo 17 dice aquí, porque te han llamado a la desechada, estamos hablando de Israel, desechada, pobre Sión, la que a nadie le importa. ¿No es eso, estimados amigos, lo que estamos viendo todos los días en varios portales y de boca de varios comunicadores cristianos respecto de Israel, que no importan más, que no importa la tierra, que ya no hay promesas para ellos, cuando aquí claramente hay una respuesta del profeta Jeremías a todas estas personas que consideran que la pobre Sión ya no tiene ningún papel, que a nadie le importa y que ha sido desechada? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Finalmente, déjeme citarle una última profecía en el capítulo 34 del libro de Ezequiel. Los versículos 11 al 13 dicen, así dice el Señor omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Yo los sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Repito, las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Fíjese que hay Biblias de estudio donde los comentarios los hicieron algunos amileniales o espiritualizadores de la profecía bíblica, en donde dicen ellos que estos vados y estos montes se pueden referir a la salvación.
No hay nada, sin embargo, en el texto que nos diga que estos vados, que estos montes, que esta tierra, hay que leerla de manera espiritual y como refiriéndose a la salvación de nuestras almas. Estimados amigos, insisto mucho en esto para que quede suficientemente claro que hay que hacer un malabar exegético para negar estas promesas de la tierra que todavía no se han cumplido para el pueblo de Israel. Fíjese más adelante, el versículo 23 dice: entonces les daré un pastor, mi siervo David, que los apacentará y será su único pastor. ¿Es ahora el Señor Jesucristo el único pastor para los israelitas el día de hoy? Evidentemente que no. Esta es una profecía que va a cumplirse cuando el Señor regrese por segunda ocasión con todos sus santos a establecer su reino milenial sobre la tierra, y entonces Él será el único pastor de Israel. Yo el Señor seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. Yo el Señor lo he dicho. Estableceré con ellas un pacto de paz. Haré desaparecer del país a las bestias feroces para que mis ovejas puedan habitar seguras en el desierto y dormir tranquilas en los bosques. Haré que ellas y los alrededores de mi colina sean una fuente de bendición. Haré caer lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Los árboles del campo darán su fruto, la tierra entregará sus cosechas y ellas vivirán seguras en su propia tierra. Otra vez, en su propia tierra. Y cuando yo haga pedazos su yugo y las libere de sus tiranos, entonces sabrán que yo soy el Señor. Ya no volverán a ser presa más de las naciones, ni serán devoradas por las fieras. Vivirán seguras y nadie les infundirá temor. Estas son las características, estimados amigos, del regreso de los judíos del exilio. Estas son las características, estimados amigos, de un Israel que el día de hoy está siendo bombardeado y que ha atravesado múltiples persecuciones a lo largo de la historia de parte de movimientos antisemitas. Dice el versículo 29, les daré una tierra famosa por sus cosechas, no sufrirán hambre en la tierra, ni tendrán que soportar los insultos de las naciones. Amigos, el día de hoy la nación de Israel tiene que soportar los insultos no nada más de las naciones, sino de la propia iglesia cristiana. Y esto no significa, estimados amigos, que el pueblo de Israel el día de hoy, el pueblo incrédulo, no tiene que creer en Cristo para estar en paz con Dios, ni mucho menos. Acabamos de aclarar eso. Estamos hablando de profecías del pueblo de Israel relacionadas con la tierra, con una ubicación geográfica en el mundo específicamente determinada. Y pueden ver en el resto del libro de Ezequiel hasta el capítulo 39, promesa tras promesa tras promesa que hablan de un Israel en una tierra restaurada, en donde todos estos aspectos de prosperidad, de paz, de bienaventuranza y de armonía, no solamente entre Israel y la iglesia, sino entre Israel y las naciones, acontecerá. Estimados amigos, yo los invito a reflexionar en estas cosas, en estas promesas de la tierra, y a revisar el origen de toda esta especulación respecto de la profecía bíblica, en donde hay una constante negación del papel de Israel. Algunos se quejan también de que Israel sea denominado por algunos teólogos el reloj profético de Dios. La verdad, estimados amigos, es que personalmente a mí me da igual si a alguna persona le gusta o no le gusta. Yo no acostumbro a usar esa expresión, pero está claro que no es un dicho lo que a mí me interesa, sino las profecías que en la Sagrada Escritura respecto de Israel y de la tierra están aún por cumplirse. Muchas gracias por haber visto este video. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1:16. Si aún no eres patrocinador, te invito a nuestra gran comunidad en www.patreon.com/jpaulomartinez. Únete con nosotros desde $1 al mes. Apoya la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y recibe además acceso a muchos recursos, muchos de ellos exclusivos que te van a equipar mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. Muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.